Muy buenos días, chicos y chicas del quinto grado C de la institución educativa 22350 de la Venta Baja. Un saludo de parte del profesor Daniel Grimaldo Mayaute. En este lunes 17 de agosto de 2020 del programa Aprende en Casa vamos a desarrollar la actividad de ciencia y tecnología, de cómo se generan los recuerdos. Ya hemos visto que los recuerdos son muy valiosos. No hemos visto que hay recuerdos especiales en la familia, en la comunidad. ¿Quién no recordamos, no, momentos gratos que hemos pasado dentro de nuestras familias, en nuestra comunidad, en el lugar donde vivimos? Los recuerdos son muy importantes y lo podemos organizar en anécdotas. El producto final, ahora pasamos a hacer un nuevo producto que va a ser organizar todos nuestros recuerdos y escribir algunas anécdotas familiares a partir de ellas. Ese va a ser nuestro producto final, ¿no? Organizar todos nuestros recuerdos y escribir algunas anécdotas familiares a partir de ellas. Y al igual manera que cuando nos organizamos o vimos nuestra lista de actividades para hacer nuestro afiche del espacio personal, en esta oportunidad vamos a hacer nuestra lista de actividades en la cual nos va a permitir organizar nuestros recuerdos y a partir de ellos vamos a elaborar nuestro producto final, ¿no? Que escribir anécdotas familiares a partir de ellos. Y comenzamos con nuestra lista de actividades. Dice, a la pregunta, ¿qué necesitamos para lograr nuestras metas? Redactar anécdotas familiares. Primero, empezamos con la primera actividad. Aprender cómo se forman los recuerdos, que lo veremos en la presente actividad. Continuaremos con leer acerca de las relaciones entre los recuerdos y las emociones. Tercera actividad, recopilar y organizar recuerdos en una línea de tiempo. Cuarta actividad, reconocer los cambios producidos en los objetos a través del tiempo y compartir los recuerdos familiares en relación con estos objetos. Quinta actividad, recordar algunas experiencias familiares para contarlas oralmente. Sexta actividad, elaborar decoraciones que usen patrones geométricos. Séptima actividad, apreciar una obra artística que decoraremos. Octava actividad, aprender de fracciones sobre la base de recuerdos. Y novena actividad, planificar y escribir mi anécdota. Y décima actividad, revisar y corregir mi anécdota, que va a ser nuestro producto final, cuando hemos cumplido nuestra lista de actividades. Entonces, por lo tanto, empezamos con la primera. 1. Aprender cómo se forman los recuerdos. Entonces, para poder cumplir o desarrollar mi primera actividad, aprender cómo se forman los recuerdos, voy a elaborar mi cuadro para ir determinando si voy cumpliendo con el desarrollo adecuado de la primera actividad. Mi cuadrito en el cual me voy a estar evaluándome, voy a marcar sí o no, si estoy cumpliendo, si me he hecho esa evaluación y un comentario acerca de lo que me estoy evaluando. A la primera pregunta, ¿tengo claro el propósito de mi investigación? La segunda, ¿elaboré un plan para mi investigación? Y la tercera, consulté fuentes confiables sobre mi investigación. Y en la cuarta, puedo crear mis propios criterios para decidir si el trabajo va por el buen camino. En base a este cuadrito,
a este cuadrito yo voy determinando cómo voy haciendo mi investigación, ¿no? Marcando sí o no, y voy a terminar con mis comentarios cómo van, ¿no? Cómo voy haciendo mi investigación acerca si estoy cumpliendo con la actividad. Y empezamos. Acá dos estudiantes, Nathaniel Reucher y Alvarado Gómez, ante la pregunta, ¿por qué no podemos recordar los primeros años de nuestra vida? Nathaniel Reucher nos comenta, no podemos recordar cosas de cuando éramos muy pequeñitos porque nuestros órganos, como el cerebro, no han terminado de formarse aún en esa edad. Nos está dando una idea acerca de la pregunta ¿por qué no podemos recordar los primeros años de nuestra vida? Nathaniel nos comenta que éramos muy pequeñitos y como eran muy pequeñitos nuestros órganos y entre ellos el cerebro no había podido formarse y por lo tanto no procesaba, ¿no?, esos primeros años de nuestra vida. Álvaro Gómez nos comenta, puede ser que no podemos recordar algunos momentos de cuando éramos bebés porque no fueron tan importantes. Lo importante siempre lo recordamos. Que Álvaro Gómez nos comenta que cuando éramos bebés, ¿no?, esos primeros años de vida no fueron tan importantes y por lo tanto no lo recordamos, ¿no? Como solamente recordamos hechos significativos e importantes. Y seguimos. Tengo mi siguiente cuadro, dice, ¿qué necesito investigar? Ojo que el reto de esta primera actividad es aprender cómo se forman los recuerdos. Entonces, ¿qué necesito investigar? ¿Cómo se generan los recuerdos? ¿Y qué órganos ayudan a formar los recuerdos? ¿O qué órganos ayudan a retener esos recuerdos? ¿No? ¿Qué fuentes usaré? Para poder responder estas dos preguntas de cómo se generan los recuerdos, qué órganos ayudan a formar los recuerdos, voy a recurrir a libros, internet, se puede entrevistar a especialistas del tema acerca de los recuerdos, cómo se generan, sobre los órganos y cómo voy a organizar la información. Álvaro Gómez nos comenta, que a través de un mapa conceptual o una ficha. Entonces con este cuadradito ya estoy empezando a hacer mi plan de investigación, ¿no? Que va a ser responder estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se generan los recuerdos y qué órganos ayudan a formar los recuerdos? Y empezamos. ¿Qué necesito investigar? ¿Cómo se generan los recuerdos? Ante esta pregunta, porque todo plan de investigación empieza con una pregunta, ¿cómo se generan los recuerdos? Y acá Nathaniel Reucher y Álvaro Gómez nos comentan. Nathaniel Reucher, ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando recordamos algo? Álvaro Gómez, a esta primera pregunta, ¿cómo se generan los recuerdos?, nos dice, ¿cómo un recuerdo se queda grabado en la cabeza? Como el cuento de la abuelita, las canciones de la abuelita antes de dormir, ¿no? Ya nos están dando unas ideas acerca de esta primera pregunta, ¿cómo se generan los recuerdos? Entonces, siguiendo nuestro plan de investigación, a la primera pregunta que está en nuestro cuadro, ¿cómo se generan los recuerdos? Nathaniel Reucher nos comenta, nos dice,
dice que ella ha investigado bastante, es su comentario. Su hermana mayor también nos dice que estudia medicina y ha dado información, ¿no? Buscando en sus libros, y aquí nos presenta algunos datos interesantes. ¿Por qué recordamos algunas cosas y otras no? Cuando uno experimenta algo, como escuchar una canción que nos recuerda a alguien especial, esta acción se convierte en un impulso de energía eléctrica que viaja por una red de neuronas en nuestro sistema nervioso. La información que nos brinda esta experiencia se almacena primero en la memoria de corto plazo, donde queda disponible desde unos segundos hasta un par de minutos. Luego la información se traslada a la memoria de largo plazo. Esta es una zona especial del cerebro que almacena información mayor a los 6 meses hasta un tiempo indefinido. Esto es lo que ha investigado Nathaniel Reich. Es decir, que cuando escuchamos, dice, en el primer párrafo, cuando uno experimenta algo, como escuchar una canción, nos dice escuchar una canción, que nos recuerda a alguien especial. Aquí estamos viendo el recuerdo, alguien especial. Esta acción se convierte en un impulso de energía eléctrica. Acá vemos en el gráfico, escuchábamos una canción que nos recuerda, porque es lo que estamos viendo sobre el recuerdo, a alguien especial. ¿Con qué lo escuchamos? Esas ondas sonoras que salen en la radio con el sentido de la audición, ¿no? El sentido del oído. Estamos escuchando. Una vez que nuestro oído lo escucha, lo convierte en un impulso de energía eléctrica y que viaja a través de una red de neuronas de nuestro sistema nervioso con la información, con toda esa información que ha captado nuestro oído acerca de esa canción, y se almacena primero en la memoria de corto plazo, donde queda disponible desde un par de segundos hasta un par de minutos. Y luego la información se traslada a la memoria de largo plazo, que esta es una zona especial del cerebro que almacena la información mayor a los 6 meses hasta un tiempo indefinido, ¿no? Estos son los datos que nos está dando Nathaniel Reich, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Un recuerdo, cuando uno escucha una canción genera un recuerdo, a través del sentido del oído se convierte en impulso de energía eléctrica, viaja a través de las neuronas de nuestro sistema nervioso, con la información se almacena en la memoria de corto plazo por unos segundos hasta un par de minutos, y de ahí pasa en la memoria de largo plazo, ¿no? Que es una zona especial del cerebro donde se almacena la información mayor a los 6 meses hasta un tiempo indefinido. Como estamos buscando, ¿no?, información en libros especializados, ¿no?, de cómo se generan los recuerdos. Recuerden la primera pregunta que estamos resolviendo, estamos siguiendo ¿no?, las indicaciones de nuestro cuadrito de investigación. Acá vemos un libro especializado, ¿no? Y nos dice: la memoria, una facultad prodigiosa. Acá vemos un subtítulo:
¿En qué parte del cerebro radica la memoria? No se conoce con exactitud si la memoria radica en una zona concreta del cerebro o bien en una capacidad que se halla difusa en él. Sin embargo, los avances de la neurocirugía han descubierto una zona del cerebro que guarda una relación muy directa con la capacidad de recordar. Eso es lo que estamos viendo, recordar. El sistema límbico es una estructura neurológica compuesta, situada entre el lóbulo temporal del cerebro y la llamada región del tálamo. Está relacionado con las emociones y con la memoria. Mire, está relacionado con las emociones y con la memoria. Varios son los elementos que componen el sistema límbico, pero de ellos el que interviene de una forma más esencial en la memoria es aquel conocido con el nombre de hipocampo, del cual permite seleccionar de entre todos los estímulos que constantemente nos rodean y bombardean aquellos que poseen alguna importancia para nosotros, para nuestro desarrollo y para nuestro comportamiento. Hay otra parte del sistema límbico denominada amígdala, que actúa de forma coordinada con el hipocampo. Miren la información que nos está dando el libro, ¿no?, de fuente confiable. Dice, hay otra parte del sistema límbico denominada amígdala, que actúa de forma coordinada con el hipocampo, teniendo a su cargo el recuerdo de las consecuencias placenteras y no placenteras de las distintas experiencias y conducta. Y aquí vemos un gráfico, ¿no?, donde dice la información sensorial. Ya todos conocemos que es captada por nuestros sentidos, ¿no?, con estímulos, ¿no?, que nos dan los sentidos. Hay una etapa precategorial que codifica la información, ¿no?, que los pasa a impulsos eléctricos, ¿no? Y hay una parte de información que no se codifica, porque ojo, de todo a lo que estamos interpretando en este gráfico, de todo lo que captan nuestros sentidos, nuestros 11 sentidos, no todo se procesa. Hay una parte que no se procesa y se deja, y la que se codifica la información pasa a la memoria de corto plazo. Acá también nos dice que hay una parte que nuestra memoria no lo codifica, lo deja pasar, no se almacena. Y acá ya hemos visto en la lectura que se almacena desde unos segundos hasta 2 minutos. Y de ahí pasa a una memoria de largo plazo. También todo lo que pasa de la memoria de corto plazo a largo plazo, no todo se codifica. Hay una parte que también dice recuerdos desagradables que la mente no quiere conservar y lo rechaza acá también. Parte de la información desbordada o rechazada no se almacena en la memoria de corto plazo. Y en la memoria de largo plazo ya queda en bancos de memoria, ¿no? Esta es la información que nos está dando un libro de fuente confiable acerca de los recuerdos. Aquí podemos ver un atlas de anatomía, ¿no? El cuerpo y la salud. Los sentidos. Entonces ya hemos visto que los sentidos es la parte en la que captamos, ¿no? Captamos los estímulos, ¿no?, los estímulos que están en nuestro alrededor, ¿no?, y que se encarga de llevarlo, ¿no?, procesarlo, esa información, para poder llevarlo a nuestra memoria. Los sentidos es el proceso de formación de los recuerdos. Los sentidos son sumamente importantes porque captan todos los estímulos. Ahí están los estímulos que existen en el medio externo e interno, y los transforman en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. Allí
en el cerebro son interpretados para obtener información que puede servir para dar una respuesta o ser almacenada. En este primer párrafo que hemos leído, ¿no?, vemos que los sentidos son sumamente importantes porque captan todos los estímulos que están en nuestro alrededor, ¿no?, y los transforman en impulsos eléctricos. Y ahí llegan al cerebro, y donde el cerebro son interpretados para obtener la información y que puede ser para dar una respuesta o ser almacenada, en este caso como recuerdos. En el ejemplo de la lectura, al escuchar una canción que nos recuerda a alguien especial, es captado por nuestro oído y luego trasladado a través de las neuronas hacia nuestro cerebro como un impulso eléctrico. Las neuronas y el impulso eléctrico. La neurona es un tipo de célula que forma el sistema nervioso y está formado por un núcleo y una serie de prolongaciones como una estrella, como una cola. Acá vemos un gráfico de una neurona. Acá vemos el núcleo que tiene unas prolongaciones, ¿no?, como una estrella parecido, y tiene una cola. Tenemos millones de neuronas y millones de neuronas. Cada neurona tiene pequeñas ramificaciones que le permiten conectarse a otra neurona. Eso sí es verdad, porque una neurona se conecta con la otra neurona por sus ramificaciones. Y comunicar mensajes. Los mensajes viajan de una neurona a otra, usando para ellos una pequeña cantidad de electricidad que transmiten el mensaje. Es decir, que viene como una pequeña carga eléctrica que llega a esta neurona que está transmitiendo la información, pasa a la siguiente neurona transmitiendo la carga eléctrica, ¿no?, hasta llegar a nuestro cerebro. Aquí, buscando información en un libro especializado acerca de las neuronas, dice: el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y en el resto del cuerpo hay una cantidad similar, ¿no? A veces, nos dice el texto, a veces no tenemos tiempo de pensar ante una emergencia. Debemos de actuar de inmediato. Por ejemplo, si pisamos una piedra filuda a pie pelado, inmediatamente lo retiramos. Es una acción refleja. Un reflejo siempre es controlado por los nervios de la médula espinal sin intervención del cerebro. Los mensajes pasan de los receptores del dolor en el pie por una neurona a la médula espinal. Ahí los mensajes gatillan una señal de respuesta inmediata y activan los músculos de la pierna. Es decir, que está levantando. Vemos en el gráfico un niño pisó, ¿no?, algo doloroso. La señal del dolor hacia la médula espinal viaja a través de... Mira cómo con nuestro sentido esa información del dolor lo convierte en señal eléctrica, una pequeña señal eléctrica que viaja a través de las neuronas hacia nuestro cerebro y da una señal de respuesta a los músculos rápido, ¿no?, ante el dolor. Acá también vemos más información que nos está dando acerca de las neuronas. Dos células nerviosas que se conectan. Aquí vemos en el gráfico dos células nerviosas que se han conectado. Dos células nerviosas que se conectan. Las dendritas transportan mensajes a las células y el axón envía mensajes hacia afuera. Los axones están recubiertos
de materia grasa que acelera la transmisión. Ahí vemos, ¿no?, en más información que estamos viendo acerca de las neuronas, ¿no?, que estamos investigando. ¿Y dónde lo hemos obtenido? En nuestro libro El cuerpo y mente, de Oxford, Biblioteca Juvenil de la Ciencia. Después de los sentidos, pasamos a la... Después de ver los sentidos, pasa a las neuronas, y de las neuronas a nuestro cerebro, a la memoria de corto plazo. Álvaro Gómez nos comenta, es aquella que permite retener una cantidad limitada de información durante 2 minutos aproximadamente. Es el tiempo que necesitamos para saber si la información es importante y si debemos de almacenarla, guardarla, retenerla o olvidarla para siempre. Si es importante, pasa a la memoria de largo plazo. Es decir, la información que proviene a través de las neuronas por impulsos eléctricos es retenida aquí unos 2 minutos aproximadamente, y en ese tiempo vamos a determinar si esa información se debe almacenarla, ¿no?, o guardarla, retenerla o olvidarla para siempre. Y si es importante esa información, pasa a la memoria de largo plazo. Memoria de largo plazo. Aquí la información es almacenada por un tiempo más largo. El tiempo puede variar en minutos o años, o el tiempo que sea necesario para que sea recordada. La información de recuerdos en nuestra mente ocurre de la siguiente manera, ¿no? Y aquí vemos, todo empieza en la memoria de corto plazo, se encuentra distribuida en esta parte del cerebro, y cuando pasa a la memoria de largo plazo es en esta parte del cerebro, ¿no?, el hipocampo. Aquí buscando información en un libro especializado nos dice memoria inmediata y a largo plazo. La memoria inmediata, también llamada a corto plazo, se refiere al recuerdo de un estímulo o de una información durante un periodo no superior a unos cuantos segundos. La capacidad de almacenamiento de la memoria a corto plazo es muy reducida, y se calcula que esta capacidad tiene como límite 6 unidades informativas simples, ya sea letras, números o signos de cualquier otro código. Asimismo, la memoria inmediata es muy susceptible al efecto de posibles interferencias. Esto quiere decir que si en el momento en que estamos memorizando hay algo que demanda nuestra atención, el dato que pretendíamos fijar puede desaparecer de nuestra memoria. La huella que deja en el cerebro la memoria inmediata es muy débil y desaparece inmediatamente si no se repite una y otra vez. Muy interesante la información que nos dice, ¿no? La memoria a largo plazo permite el recuerdo durante horas, días, años o incluso decenios. Este tipo de memoria se caracteriza porque retiene de forma duradera la información que recibe. Cuando un dato, conocimiento o información es registrado por la memoria a largo plazo, permanece almacenada en ella. Una vez que la información es transferida al almacén permanente,
que significa la memoria a largo plazo, quedará en ella hasta que determinados estímulos actúen como claves que permiten efectuar el proceso de búsqueda y actualizar el recuerdo. Ya hemos dicho que este último proceso es desconocido en cuanto a sus características bioquímicas. La falta de uso de la información y la existencia de factores que perturben la utilización de las claves que nos sirven para la actualización del recuerdo son los responsables del fenómeno que conocemos como olvido. Los factores a los que nos referimos pueden ser muy bien el deseo de no recordar un acontecimiento desagradable o, en otro orden de cosas, una situación de tensión emocional tan intensa que impida el proceso de evocación. Muy interesante lo que nos está diciendo nuestro libro de fuente confiable. Ahora, después de haber visto en libros, también se puede haber buscado en internet, se va a entrevistar a un especialista en el tema acerca de qué nos puede decir cómo se generan los recuerdos y qué órganos ayudan a formar los recuerdos. Para lo cual se va a hacer una entrevista a un especialista en el tema. Mariana Salas, que es psicóloga clínica y comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también es docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la pregunta, ¿cómo se forman los recuerdos? Ella nos comenta. En un primer momento, la información ingresa por nuestros sentidos y es procesada y codificada por breves milésimas de segundos. Es ahí que se determina si la información pasa a la memoria de corto plazo, es la que utilizamos para realizar las tareas del colegio. Las tareas del colegio están en la memoria de corto plazo. Por ejemplo, si esta información es significativa, quiere decir que es muy trascendente para uno, es pasada a la memoria de largo plazo, que tiene una mayor duración, más que unos segundos, y un almacenaje ilimitado, donde podemos guardar distintos aprendizajes que tenemos, como por ejemplo, en la memoria vemos que en la memoria de largo plazo tenemos aprendizaje de procedimientos de nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo lavarnos los dientes, desayunar, cambiarnos de ropa, etc. Y también algunos procedimientos como aprendizaje más consciente, como el aprendizaje de la matemática. Muy interesante, está en la memoria de largo plazo. También las tablas de multiplicar o algunas experiencias, recuerdos personales, familiares o de la comunidad que forman parte de nuestra identidad. Es importante tomar en cuenta que las emociones juegan un rol muy importante en el almacenamiento de nuestros recuerdos o memorias. Las emociones son experimentadas con mucha intensidad en una experiencia, por ejemplo. Vemos que las emociones se guardan están en la memoria a largo plazo, como miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa y asco. Hay una mayor capacidad de poder almacenar estos recuerdos en nuestra memoria a largo plazo. Acá tenemos las emociones, el miedo, la expresión del miedo, alegría, su expresión, la ira, su expresión, la tristeza, la sorpresa y el asco, Aquí vemos, las emociones, el miedo, la expresión de la alegría, de la ira, tristeza, sorpresa y asco, las emociones.
También a la siguiente pregunta al especialista en el tema, ¿qué órganos participan en la formación de nuestros recuerdos? Existen diversas estructuras cerebrales que intervienen en el procesamiento y almacenamiento de la información. Una de ellas es la corteza prefrontal. Acá está la corteza prefrontal. Ocupa un rol importante en la información que almacenamos en nuestra memoria a corto plazo. Se encarga de procesar la información de nuestros sentidos. Ya hemos visto nuestros sentidos: el olfato, la vista, el tacto, la audición, el gusto. Y tenerla lista para utilizarlas en una actividad particular. El hipocampo, este es el hipocampo, se encuentra en el lóbulo temporal. Ocupa un lugar importante en mediar la información que va a ser pasada a la memoria de largo plazo y valorar una información positiva o negativa. Si la información viene de una experiencia placentera o dolorosa, o si ha generado un aprendizaje significativo. Acá en el gráfico podemos observar la ubicación de la corteza prefrontal, donde se ubica la memoria a corto plazo, y el hipocampo, donde la información que va a estar, ¿no? La información en la memoria a largo plazo. A la pregunta, ¿por qué recordamos algunos hechos y otros no? Lo que nos dice el especialista, para responder esa pregunta es importante recordar que nuestra memoria es selectiva. No todas las experiencias son almacenadas, ¿no? Es decir, que no todas las experiencias son almacenadas en nuestra memoria a largo plazo, sino los recuerdos más significativos, es decir, que tienen mucha mayor trascendencia. Son guardadas que implican algún aprendizaje que utilizaremos posteriormente, como también recuerdos que forman parte de nuestra identidad. En esa línea, memoria y olvido, las dos caras de una misma moneda, y por más que queramos, no recordaremos todo lo que hemos experimentado. Acá en el gráfico representa que toda la información es guardada acá. En el centro está el hipocampo, donde se encuentra toda nuestra información en la memoria a largo plazo. A la pregunta también al especialista, ¿por qué no recordamos algunos momentos de cuando éramos pequeños? Que ha sido una de las preguntas de los niños, ¿no?, del programa. Como hemos visto, hay diversas estructuras cerebrales se encargan de poder realizar todo este proceso de decodificar, almacenar y recuperar la información cuando somos muy pequeños. Aún nos encontramos desarrollándonos. Asimismo, también nuestro cuerpo y nuestra mente están enfocados en poder aprender a gatear, caminar, comer y poder desarrollarnos. Y en esa línea, aproximadamente a los 3 años, que vamos a comenzar a almacenar nuestros recuerdos. Antes podemos obtener algunas sensaciones, y es a partir de los 3 años, nos dice que a partir de los 3 años desarrollamos el lenguaje. Podemos expresarnos y narrar nuestras experiencias, como también identificar nuestras emociones, que podemos ir consolidando nuestros recuerdos. Como hemos visto, cuando somos pequeños solamente podemos recordar aproximadamente a partir de los 3 años, porque antes, ¿no?, todo nuestro cuerpo y nuestra mente están enfocadas en aprender a gatear, a caminar, a comer y a podernos así desarrollarnos. Y acá se ha elaborado un esquema
de los procesos de recuerdos. Ya hemos visto que para que haya un recuerdo tiene que haber una acción, un estímulo que es captado por nuestros sentidos de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Dichos sentidos los procesa y los convierte, los transforma en impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas que ya hemos visto hacia nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo procesa. O lo procesa o lo rechaza. Aquí puede tardar hasta 2 segundos, aproximadamente. Y si determinamos que es un aprendizaje muy significativo, ya de ahí pasaría hacia la memoria a largo plazo, donde puede durar, ¿no?, de meses, años, ¿no?, hasta toda una vida. Y aquí también en la memoria a largo plazo se almacena todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones que hemos visto, como miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa o asco, ¿no?, en la memoria a corto plazo. Entonces, después de haberse hecho la entrevista al especialista Mariana Salas, vamos a obtener como conclusión: esto quiere decir que los recuerdos se almacenan en nuestra memoria de corto y largo plazo, como hemos visto. Las zonas de nuestro cerebro que almacenan recuerdos son diferentes, la memoria a corto plazo y a largo plazo. Y lo hemos visto acá con nuestro esquema de procesos de recuerdos. Este es nuestro esquema de procesos de recuerdos. Y también vemos la corteza cerebral, que es la parte externa del cerebro formada por una caja de tejido nervioso que protege al cerebro. Entonces, ya en conclusión, hemos cumplido con nuestra primera actividad: aprender cómo se forman los recuerdos, ¿no? Hemos buscado, y para eso hemos seguido nuestro plan de investigación de cómo se generan los recuerdos y qué órganos ayudan a formar el recuerdo. Hemos visto en libros especializados, también se puede buscar en internet. Hemos visto la entrevista a la especialista en el tema, como es Mariana Salas. Y toda esta información, ¿cómo lo vamos a organizar? Con un mapa conceptual y una ficha. Y acá vemos un mapa conceptual. Es de Alvarado Gómez, que nos comenta: elaborar un mapa conceptual, él nos dice que son divertidos y fáciles de entender, y escribir una pequeña ficha donde respondamos ambas preguntas y le expliquemos de una manera sencilla. Vemos cómo ha hecho su mapa conceptual. A la pregunta, ¿cómo se generan los recuerdos? Acá está la pregunta, ¿cómo se generan los recuerdos? Y acá en su mapa nos dice que es con una acción estímulo a través de los órganos de los sentidos que lo captan, como puede ser la vista, el gusto, el tacto, la audición o el olfato. Se convierte en un impulso eléctrico, que ahí van los mensajes y son transmitidas por las neuronas que se conectan unas con otras. De ahí pasan hacia la memoria de corto plazo, que ahí es una cantidad limitada de información. Puede durar hasta un máximo de 2 minutos. Y si la información es trascendente, importante para nosotros,
porque puede significar esa información que sea aprendizajes. Pasaría a la memoria a largo plazo, donde es una cantidad ilimitada de información y también es una cantidad ilimitada de tiempo, ¿no? Puede ser días, meses, años o toda una vida. Entonces con esto ya hemos cumplido. Acá también observamos un libro, Fuente Confiable, El hipocampo. Nos dice, regula el almacenamiento de la memoria. Y nos da el número 5, hipocampo, ¿no? Y nos señala la zona donde se encuentra. Y también sobre la corteza cerebral, nos dice, la superficie del cerebro corresponde a una capa de 3 a 4 milímetros de espesor formada por sustancia gris y denominada corteza cerebral, que está compuesta básicamente por cuerpos neuronales y constituye la sede de todos los procesos intelectuales. Y acá nos señala en esta imagen, en este gráfico, la corteza cerebral. ¿No? Aquí está la corteza cerebral. Y terminamos, ¿no?, con nuestro cuadrito, en donde me estoy evaluándome, en la que no me respondo a las 4 preguntas. ¿Tengo claro el propósito de investigación? En este caso sí. Como hemos visto en la primera actividad, ¿no?, evaluándome, ¿tengo claro el propósito de investigación? Sí. ¿Por qué? Porque he aprendido cómo se forman los recuerdos. Por lo tanto, sí. 2. ¿Elaboré un plan para mi investigación? También. Sí. ¿Por qué? Acá está mi plan de investigación. No, he resuelto estas 2 preguntas. ¿Cómo se generan los recuerdos? ¿Qué órganos ayudan a formar los recuerdos? He utilizado libros no especializados en el tema, como hemos visto. También se puede consultar internet. Se ha visto una entrevista al especialista en el tema, a la psicóloga clínica y comunitaria Mariana Salas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? También hemos realizado acá un mapa conceptual, que acá lo podemos apreciar. Acá en mi ficha, acá está en mi ficha, y por lo tanto, sí elaboré, ¿no?, un plan para mi investigación. Acá está mi plan de investigación. Consulté fuentes confiables, sí, he visto libros especializados. También en la entrevista es una persona también especializada, ¿no? Por lo tanto, mi comentario sería que todo, al cumplir los 3 pasos, me ha permitido conocer, aprender cómo se forman los recuerdos. Y concluyo con mi esquema de proceso de formación de recuerdos, ¿no?, en la cual, cuando una persona a través de los órganos, de los sentidos, ¿no?, a través de los sentidos, a través del sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto, también el canto,
Entonces he podido, base a una memoria sensorial que dura un segundo, ¿no? De ahí pasa a través de las neuronas con impulsos eléctricos, pasa al cerebro, donde un aproximado de 20 segundos a una memoria a largo plazo, a corto plazo, donde vemos si ese aprendizaje es significativo, trascendente, importante hacia uno, hacia la persona, pasaría hacia la otra memoria de largo plazo, donde puede durar de unos segundos para siempre, ¿no? Esa información se puede recuperar, ¿no? Y si no, ya pasaría al olvido, ¿no? Entonces, este sería mi esquema de proceso de formación de recuerdos. Un saludo de profesor Daniel Grimaldo Mayaute. Hasta la próxima actividad.